y otros tantos, hemos, digamos, aprendido un poquito a comprender, a interiorizar. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la vibración y la sintonía y cómo principalmente nosotros podemos alcanzar la sintonía. Lo primero que vamos a hacer, sobre todo cuando se desarrollan temas de esta índole, es esclarecer unos conceptos. Traté en lo posible de que los conceptos más claros posible. Aquí se me fue la cámara, ¿cierto? A ver, tengo como que problemas con la cámara, así que si se me Sí, va, se ha me ido, sí. perdona. Vamos a ver, ahí se me ha ido, es que la cámara me está presentando problemas. A ver, bueno, si no, me disculparán, a ver, Vale, iniciar video. Bueno, ahí estoy. Bueno, ahí de todas ahora maneras perfecto. perfecto, bien. Entonces, como les decía, hay unos conceptos que vamos a primero a revisar. El primero es el de vibración. Vamos a estudiar un poquito, en la medida de lo posible, de una manera muy genérica, lo que es la vibración y lo que es la sintonía. Si nosotros recogemos varios conceptos, no solamente espíritas, sino también de la ciencia moderna, vamos a encontrar que la vibración es un estado dinámico y constante de la mente. Cuando un cuerpo vibra es porque está generando ondas. Y en el caso de nosotros, los espíritus, nosotros constantemente estamos generando ondas. Ese estado dinámico, constante de la mente, que es la encargada de generar los pensamientos, que son ondas, es lo que nosotros llamamos vibración. Toda vibración está sustentada en la partícula mental, es decir, en el pensamiento. Nosotros vibramos conforme nosotros pensamos. Y esto es algo interesante que vamos a profundizar más adelante. Nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo lo que está asociado a nuestra espiritualidad tiene su génesis en la psiquis del espíritu, y la psiquis se manifiesta a través del pensamiento. La forma en la que la inteligencia se manifiesta es a través del pensamiento, y el pensamiento va moldeando las demás características del espíritu. Entonces, la vibración encuentra su naturaleza en esa particularidad intrínseca de la mente. Entonces, bajo esa premisa, todo espíritu, por el simple hecho de existir y de pensar, como decía el gran filósofo René Descartes, pienso, luego existo, emite una vibración. Por el solo hecho de yo pensar, de existir, o más bien por el solo hecho de existir, pienso, luego existo, y por el hecho de que piense, ya estoy vibrando. Todos nosotros aquí en este estudio, cada uno en sus hogares, en las respectivas ciudades en las que se encuentra, está vibrando en estos momentos. Esa vibración está ligada a una idea o a un pensamiento. El pensamiento crea ondas, y la calidad de esas ondas va a tener una frecuencia y va a tener una longitud de onda, que ahora voy a recordar rápidamente esos conceptos que vemos o que vimos en el colegio, en la universidad, que nos va a permitir tener una idea más clara de cómo los pensamientos le dan una calidad a lo que nosotros vibramos. Entonces, siguiendo esa dinámica, vamos a encontrar que pensamientos elevados que nos liguen al amor, al perdón, al estudio, van a generar ondas de alta frecuencia. Y como les digo, ahorita más adelante les explico de una manera un poquito más científica, sin ahondar tanto, naturalmente, porque no es una clase de física, qué significa eso de que tenga mayor frecuencia y que tenga una longitud de onda corta. Pero generan ondas de alta frecuencia, y eso implica, al tener una mayor frecuencia, que va a tener un mayor poder de penetración y alcance. Es decir, cuando yo vibro con pensamientos elevados, eso tiene un alcance que puede llegar incluso a tener repercusiones en nuestra salud física y emocional. Y esto Kardec lo desarrolla muy bien en la Génesis. Si tenemos pensamientos densos, inferiores, odio, egoísmo, y que estén asociados a vicios, vamos a generar pensamientos con ondas de una frecuencia baja y por ende una longitud de onda larga. Estos pensamientos son lentos, y al ser lentos, al tener una frecuencia demasiado baja, se estacionan en lo material, no trascienden. Y dentro de esos pensamientos vamos a encontrar que la voluntad juega un papel importante. La voluntad podemos decir que es una especie de ancla para la vibración. Yo pienso, ¿cierto? Yo tengo pensamientos, todos estamos pensando en estos momentos, pero nuestra voluntad es la
que se va a encargar de decir, este pensamiento va a direccionarse de esta forma o va a hacer esto. Entonces, la voluntad juega un papel importante. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un pensamiento superior de decir, de ahora en adelante no voy a odiar más a aquellas personas que me hicieron daño, voy a tomar la decisión de perdonarles y amarles. Puedo tener el pensamiento y el pensamiento simplemente llega y se va. Pero la voluntad es la que va a tener la capacidad de decirle al pensamiento, vas a concretar ese pensamiento. Por eso es el ancla de la vibración. Nosotros estamos vibrando conforme pensamos y la voluntad es la que le va a dar esa materialización a ese pensamiento, que se traduce en vibraciones. Entonces, un espíritu con una voluntad muy débil va a emitir naturalmente vibraciones erráticas y un espíritu con una voluntad firme va a mantener una frecuencia constante y poderosa. Es lo que nosotros llamamos en el vulgo una voluntad férrea. Entonces, aquí rápidamente repasamos lo que es eh, la vibración. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la sintonía, porque son dos conceptos que se relacionan, pero que tienen una diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sintonía, ya aquí no estamos hablando de un estado. Fíjense que en términos prácticos, la vibración está ligada a la forma en cómo nosotros pensamos. Es una cuestión interna. La forma como yo estoy emitiendo pensamientos, consecuentemente emociones, sentimientos, y eso es de una naturaleza interna. La sintonía no es un estado. La sintonía es un fenómeno en el cual yo logro acoplarme a algo. Ese resultado, cuando dos o más conciencias, hablando ya a nivel espiritual, ajustan sus longitudes de onda a un mismo nivel. Es decir, cuando dos frecuencias se unen y logran, hablando en términos físicos, entrar en resonancia, se logra esa sintonía. Podemos también decir que ocurre la sintonía cuando la frecuencia vibratoria de alguien que emite, por ejemplo, un pensamiento coincide con la capacidad receptora de otro. Si yo ahora emito un pensamiento y alguno de ustedes de manera receptiva adopta ese mismo pensamiento que emito yo, nos sintonizamos en este momento. Si no hay coincidencia en la frecuencia, no hay comunicación o no hay sintonía, aunque estemos en la misma habitación. Pero hay una forma muy fácil de entender esto. Para que haya sintonía, debe haber un objetivo común o un clima mental similar. Y esto es lo que ocurre con las influencias que los espíritus ejercen sobre nosotros. En la pregunta 459 del libro de los espíritus, Alan Kardec le pregunta a los espíritus si ellos ejercen una influencia en nuestras vidas. Y los espíritus dan una respuesta muy interesante. Dicen, os influencian mucho más de lo que ustedes piensen. Incluso son ellos a veces quienes os dirigen. Entonces, si un espíritu guía me envía un pensamiento, ese pensamiento tiene una frecuencia y yo logro mi frecuencia conectarla a ese pensamiento, yo voy a sintonizar con él. Si un espíritu inferior me envía un pensamiento inferior, ya sea hacia algo sexual, hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia actos que no están bien, y yo logro poner mis pensamientos en una frecuencia que estén a la par de la frecuencia del espíritu inferior, pues yo voy a entrar en un proceso también obsesivo que me voy a conectar. Entonces, la vibración tiene que ver con el estado interior en el que nosotros estamos proyectando nuestros pensamientos, que tienen una frecuencia y una longitud de onda. Y la sintonía es la forma en la que yo me conecto con el pensamiento, la emoción o el sentimiento de un ente receptor o emisor, cualquiera de las dos. Entonces, dije, voy a hacer la tarea de hacer una especie de gráfica para que de pronto quede más claro esto. Eh, ¿Y qué pongo aquí? Aquí voy a poner cuatro conceptos para que la idea quede clara sobre lo que es la vibración, lo que es la irradiación, lo que es la afinidad y lo que es la sintonía. Entonces, decía en un momento que la vibración está asociada a un estado interno. Todos nosotros, por el solo hecho de existir, pensamos y al pensar vibramos, porque el pensamiento está asociado a una onda. Entonces, la calidad de esos pensamientos va a depender de la frecuencia que tenga mi pensamiento. Entonces, miren la grafiquita que está en el cuadro izquierdo superior que muestra intensidad vibratoria y la baja frecuencia, o la frecuencia, perdón. Entonces, la que se encuentra arriba, se ven que las ondas están más pegaditas. Más pegadita significa que la longitud de onda en física es cortica. Si la longitud de onda es corta, la frecuencia es alta. Es decir, se ven muchas ondas en ese trayecto, en esa unidad de tiempo.
mientras que frecuencias bajas tienen longitudes de onda mayores, es decir, están más estiradas. Cuando yo tengo pensamientos superiores, mis frecuencias son como las que aparece arriba, son más pegaditas, longitudes de onda más cortas y voy a encontrar más crestas y más valles. Cuando pienso de una manera negativa va a ocurrir lo que aparece abajo, las longitudes de onda van a ser mayores y me voy a estacionar en lo material. Entonces la vibración tiene que ver con el estado interno de nosotros, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo. Es de nuestra naturaleza interior. Esa vibración que nosotros tenemos, que es propia de nuestra naturaleza, va a irradiarse a nuestro alrededor. Entonces, aunque parezcan en la práctica lo mismo, hay una ligera diferencia y es que la irradiación es la proyección de la vibración. Entonces, todos ustedes en estos momentos, incluyéndome a mí, estamos teniendo pensamientos, emociones y sentimientos que hacen parte de nuestra naturaleza interior. Esa naturaleza interior que nosotros estamos ahora resumiendo en vibración se va a proyectar o irradiar. Y es lo que las personas van a adoptar de mí. Oye, yo me acerqué a tal persona y yo siento buenas energías, malas energías. Eso quiere decir que las vibraciones de la persona yo las estoy asimilando en forma de irradiación. Hay una tarea que nosotros acá hacemos mucho, se hace en Brasil también, no sé si ustedes la hacen, que nosotros acá llamamos tareas de vibraciones y o tratamiento a distancias, que son tareas en las que nosotros nos unimos en un grupo y oramos por personas que tienen problemáticas de diferente índole. ¿Esas tareas en qué consisten? En que nosotros vamos a vibrar, vamos a pensar en un enfermo, en alguien que esté pasando una situación difícil y la vamos a irradiar para que los médicos espirituales tomen todos esos pensamientos, todas nuestras energías y las lleven hacia esas personas que necesitan esa ayuda. Por eso se le llama esa tarea tarea de vibraciones o incluso en algunas partes le llaman irradiación. La sintonía dijimos ya que no tiene que ver con el estado interno propiamente. Sí tiene que ver algo, hay una relación, pero no tiene que ver propiamente. Tiene que ver más con la forma en cómo nos conectamos. Te voy a hacer una diferenciación entre lo que es la afinidad y lo que es la sintonía. La afinidad tiene que ver con las similitudes que nosotros podemos tener con otro espíritu. Por ejemplo, a Alberto le puede gustar el rock y a mí me gusta la electrónica. Los gustos de Alberto son diferentes a los míos. No somos afines en la música. Pero de pronto a Alberto le gusta el cine y a mí también me gusta. Como a los dos nos gusta el cine, nosotros somos afines en eso. Estamos hablando aquí de que tiene que ver con similitudes de gustos. Por eso pongo en la imagen música, lecturas, tiene que ver con nuestros gustos y nuestras tendencias. Eso tiene que ver con la afinidad. Y esto es interesante porque por nuestra condición espiritual, nosotros en algún momento podemos llegar a tener afinidad de pronto con cosas que no están bien. Por ejemplo, una persona que tiene dificultad en el área sexual va a ser una persona que va a tener toda la vida la lucha de no conectarse con cuestiones sexualmente inferiores. ¿Por qué? Porque ya lo trae del pasado, es afín a eso. Pero una cosa es ser afín y otra cosa es sintonizarse a ello. Cuando hablamos de sintonía es cuando yo digo me conecto, voy a aceptar eso que me está llegando y me voy a conectar plenamente con ello. Entonces, un espíritu inferior que sabe que yo tengo problemáticas en el área sexual o que sabe que yo tengo problemáticas con un vicio determinado, sabe que yo soy afín a eso, me manda un pensamiento y me dice, haz esto, ve a tal lugar y haz tal cosa. Y lo manda porque él sabe que yo tengo una afinidad, una tendencia ahí con eso. Pero soy yo cuando él me emite eso quien decide si se sintoniza o no con eso. Son dos cosas diferentes. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir puliendo nuestras afinidades y lograr una sintonía con los espíritus superiores o con la fuente suprema de la vida, que es Dios. Esto es importante que lo tengamos claro, porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros tenemos tendencias que no están bien y eso es lo que hace que a veces afinicemos con mucha facilidad con otras personas que no se encuentran bien o espíritus. Y de esa afinidad saltemos a la sintonía. Entonces, lo que vamos a hacer en este estudio, a partir de aquí, es ver cómo nosotros, a través de nuestros pensamientos, logramos una mejor vibración, una mejor irradiación y al mismo tiempo logramos conectarnos con los espíritus superiores. Pues básicamente esa es la idea general. Vamos a encontrar entonces algo muy interesante que yo les voy a decir que es de las cosas
que más me han cautivado de la serie psicológica de Juana de Angelis, que es muy interesante. Juana de Angelis, en esta obra que no hace parte de la serie psicológica, pero que tiene un contenido psicológico muy profundo, nos dice lo siguiente. Ella nos dice a nosotros que el hombre se transforma en aquello que cultiva en su pensamiento. Lo que nosotros pensamos es lo que va a determinar la forma en cómo vibramos y lo que irradiamos. Entonces, la vida mental irregular, generadora de mil conflictos y disparates, no queda anestesiada con la intervención de algunas acciones de solidaridad o de beneficencia. Esto es maravilloso y voy a proceder a explicarlo ahora que les muestre el siguiente párrafo. Entonces, Juana Angelis habla de algo que ella denomina el recto pensar. El recto pensar es el único método para conseguir el recto actuar. Solamente el pensamiento bien dirigido impide que germinen las semillas de la perturbación mental, causante de los tormentos que proceden de los vicios ancestrales. Esto es bien interesante, porque tenemos la idea de que lo que vale en nosotros es el cómo actuamos, y efectivamente es así. Pero el recto actuar va a depender de la forma en cómo nosotros pensamos, que es lo que ella llama el recto de pensar. Y voy a colocar un ejemplo muy fácil para que se entienda lo que Juana Ángeles quiere decir. Yo puedo hacer parte de un trabajo social. Yo todos los fines de semana puedo ir a una fundación en la que se reparta comida a los niños desamparados. Puedo ir a un lugar, a un ancianato donde se reparte comida y se ayuda a los ancianitos. Yo puedo ir a un lugar donde se le reparte alimento a aquellas personas que tienen problemáticas con la drogadicción y se encuentran en la calle. Y puedo hacer eso y estoy haciendo una obra de caridad. Pero al mismo tiempo que yo hago eso, en mi mente yo puedo estar totalmente perturbado. Yo puedo estar en estos momentos odiando a alguien que me hizo daño. Yo puedo en estos momentos, en el momento que estoy repartiendo la sopa, puedo estar pensando en que voy a salir en la noche a tomar, a bailar, o que voy a tener un encuentro sexual, o voy a tener, no sé. Yo puedo estar pensando muchísimas cosas y en el mismo momento estar haciendo algo que es bueno. Eso, ¿por qué es importante que lo analicemos? Porque la paz interior se construye a través de los pensamientos. Cuando yo trabajo en la forma en cómo pienso y siento, eso me va a permitir a mí a fluir de una manera más clara en el actuar. Cuando nosotros vemos personajes importantes, por ejemplo, dentro de la doctrina espírita como Chico Xavier, que fueron personas que se entregaron, donaron su vida a la caridad, uno encuentra que fueron personas que construyeron todo eso a través de la forma en cómo pensaban. Cuando nos salimos de la doctrina espírita y vamos a otros personajes como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, como Francisco de Asís, vamos a encontrar que eran espíritus que constantemente estaban pensando cosas superiores. Y la forma superior de pensar fue la que los llevó a actuar de esa forma caritativa. Entonces, mediante el recto pensar, el hombre también se descubre actuando rectamente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Empezar a trabajar en la forma como pensamos. La calidad de nuestros pensamientos es lo que va a facilitar que nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro actuar vaya en una sintonía con lo superior. Dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, para darle mayor, digamos, fortaleza a esta idea, que el pensamiento es el agente que puede conducir a las emociones con la eficacia deseada, orientándolas con equilibrio. Al pensamiento disciplinado le incumbe la tarea de educar las emociones. La forma en cómo nosotros pensamos y en cómo vamos educando nuestros pensamientos nos va a ayudar a de a poquito ir orientando nuestras emociones y posteriormente nuestros sentimientos. Tiene que haber una disciplina en la forma en cómo pensamos. Y hasta este punto podría preguntarse cualquiera, bueno, ¿y cómo hago entonces yo para mejorar los pensamientos? Porque fíjense que hay una lógica detrás de todo esto. Tenemos que mejorar la forma en cómo estamos vibrando e irradiando. Y ya vimos que eso lo logramos a través de la calidad de nuestros pensamientos. Es decir, si yo quiero vibrar, irradiar en frecuencias altas espirituales, yo tengo que mejorar la calidad de mis pensamientos y posteriormente de mis emociones y sentimientos. Cuando yo mejoro la calidad de mis pensamientos,
de mis emociones y de mis sentimientos, voy a lograr una mejor sintonía espiritual, es decir, voy a lograr acoplarme con más facilidad con las fuentes espirituales superiores. Entonces, aquí vamos a empezar a ver que la clave está en la forma en cómo yo creo un clima psíquico o un clima mental superior, donde los pensamientos juegan un papel importante. Entonces, dice el mismo Manuel Filomeno de Miranda a través de la psicografía de Ivaldo Pereira Franco. Elevarse moralmente, espiritualmente, a través de uno, los pensamientos nobles, dos, el estudio liberador y tres, la acción que fomenta el progreso, va a constituir una especie de mini derrotero para quien desee sintonizarse con los espíritus superiores, ya que a solas, en la verdad, nadie se va a desarrollar o desenvolver en el mundo. Entonces, fíjense que hay tres cosas que Manuel Filomeno de Miranda nos recomienda que hagamos para poder elevarnos, y es, oye, voy a empezar a pensar, a tener pensamientos superiores. Voy a pensar hoy que yo nací para amar, yo nací para perdonar, yo nací para servir. Es decir, empezar a desarrollar pensamientos superiores. Dos, estudiar. Porque la única forma que nosotros tenemos para poder cambiar viejos hábitos y cambiar pensamientos que no nos han ayudado para desarrollar nuestra espiritualidad es a través del estudio. Nosotros los espíritas tenemos la fortuna enorme de tener obras extraordinarias que inician desde la codificación hasta obras complementarias que nos ayudan a nosotros a ampliar la mente, a ver las cosas desde una óptica más amplia, como dice el propio Allan Kardec en el Evangelio, a elevar nuestro punto de vista. Y tercero, a través del servicio noble, a través de la caridad, servir, ayudar, comprometerse con las necesidades de la sociedad. De esa forma yo voy a empezar de una manera casi que inevitable a sintonizarme con los espíritus superiores. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. La primera, y podemos decir y que es la más fácil de todas, y que es una necesidad, es la oración. Y tenemos que hablar de la oración porque la oración, a través de la oración nosotros vibramos e irradiamos. Es decir, en el estudio de la vibración y de la irradiación, la oración juega un papel importante. Y a través de la oración, además de vibrar e irradiar para generar fines nobles, nosotros logramos sintonizarnos con los espíritus superiores y con Dios. Miren lo que nos dice Juana de Ángelis en una obra que se llama Regocíjate en Dios sobre la oración. Ella dice, la oración es el mecanismo sublime que permite la mudanza de onda para campos más sensibles y elevados del cosmos. Orar es ascender en la escala vibratoria de la sinfonía cósmica. Esto parece un poema. Y esto es interesante. Les voy a decir por qué. Porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a estar en situaciones críticas que nos van a querer llevar a la ansiedad, al estrés, al desespero o incluso a tomar decisiones erradas. Todos nosotros, incluyendo al que les habla, porque nos encontramos en un mundo de pruebas y de expiaciones. Todos vamos a tener situaciones críticas. Todos nosotros en algún momento podemos experimentar la angustia, la ansiedad, la depresión y es casi que normal. Lo que no es normal es que yo me estacione en eso que experimento ante una situación difícil. Porque si yo estoy en estos momentos enfrentando una enfermedad difícil, si algún ser querido está a puertas de la desencarnación, si me encuentro en una situación económica muy difícil, yo no voy a estar en el nivel en el que me encuentro sonriendo, tranquilo y hablando de paz. Eso nos va a generar un choque. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? Cuando yo me angustio, me estreso porque veo que no logro solucionar las dificultades en las que me encuentro, mis ondas empiezan a tener frecuencias bajas, longitudes de onda larga, como mostré en la gráfica. ¿Y eso qué va a hacer? Que no logre sintonizarme con los espíritus superiores. Pero, oh sorpresa, hay una solución para ese problema. Si mis pensamientos, que son ondas, tienen frecuencias muy bajas, Dios me permite a mí comunicarme con Él a través de la oración para que esas ondas cambien de frecuencia. Entonces, cuando yo oro, yo lo que hago es cambiarle el nivel vibratorio a mis pensamientos. Y al mismo tiempo, mato dos pájaros de un solo tiro, como dice el dicho,
me conecto con la fuente suprema de la vida, que es Dios, es extraordinario, por eso la oración es indispensable. Por eso nosotros, cuando nos encontramos angustiados y abrimos el corazón a través de una oración, sentimos una ligera paz, porque las ondas que el pensamiento está emitiendo a través del espíritu empiezan a aumentar su frecuencia, su calidad, y al mismo tiempo me logro sintonizar con los espíritus superiores. En esa misma idea, ella dice algo que es un poema. Dice ella, la oración es el campo donde se expande la conciencia y el espíritu se eleva a los páramos de la luz imperecedera del amor inefable. Eso me parece hermosísimo. Quien ora se ilumina desde adentro hacia afuera, se torna en una onda de superior vibración. Es decir, cuando oramos nos convertimos en una onda de vibración superior y entramos en perfecta consonancia con el orden universal que Dios ha establecido. Y dice ella, el egoísmo, los sentimientos perversos, no encuentran lugar en la partitura de la oración. Es realmente hermosísimo. Entonces, orar es una necesidad que todos nosotros tenemos para elevar nuestro padrón vibratorio y para conectarnos, sintonizarnos con Dios. Tanto es así que Juana de Ángelis propone algo que ella llama la psicología de la oración. No sé si alguna vez habían escuchado ese concepto, la psicología de la oración. Dice ella, la psicología de la oración es el vasto campo de los sentimientos que se engrandecen al compás de las aspiraciones dignificantes que dan sentido y significado a la existencia en la tierra. Cuando nosotros oramos, estamos haciendo terapia. Estamos haciendo terapia, porque a través de la oración nosotros nos estamos desnudando interiormente y sacando, mostrando todo lo que nosotros realmente somos. Y a través de la conexión con Dios empezamos a recibir toda esa ayuda divina que nos va a permitir a ver la vida con una óptica diferente, a serenarnos, a calmarnos, a ver la vida desde un punto de vista diferente. ¿Qué hacer cuando oramos? Cuando nosotros decimos orar, tenemos que hacer algo inicialmente, tenemos que calmar el corazón. Por más desesperante y angustiante que se encuentre una situación, cuando yo orar voy a respirar profundo, voy a tratar de serenarme y voy a asumir una actitud de humildad y de aceptación. Hay tres palabras claves aquí. Calma en la medida de lo posible. Voy a respirar profundo para tratar de bajar los latidos del corazón, voy a serenarme un poco y voy a asumir una actitud de humildad porque le voy a decir, Dios, mira, la verdad es que las pruebas que estoy viviendo me están dando muy duro. Yo necesito que tú me ayudes porque tú eres el creador de la vida. Y se necesita una actitud de aceptación en la que cuando yo me abro, acepte la voluntad de Dios, porque ya yo sé a través de la filosofía del espíritu inmortal de que no me sucede nada que no sea necesario para mi crecimiento. Entonces, con esas tres, con esa óptica, ¿qué hacemos? Nos logramos conectar con Dios y ahí empezamos a tener una especie de coloquio superior. Entonces, cuando nosotros oremos, tenemos que entregarnos por completo a Dios. Hay que entregarse por completo y eso nos va a permitir poder encontrar una paz interior, así sea momentánea. Hay un mensaje de Juana en la obra Hijo de Dios que se llama Dios sabe y es un mensaje extraordinario. Porque ella dice, cuando tú medites en las guerras, cuando medites en la corrupción de los gobiernos, cuando medites en las traiciones, en los engaños, en los abusos sexuales que se dan en la sociedad, en otras tantas cosas que vemos que a veces nos generan tanto ruido, cuando pienses en eso, dice ella, acuérdate inmediatamente que Dios sabe. Y la lógica le dice a uno, oye, pero sí, Dios tiene que saber. Y dice, cuando tú pienses en tus problemas económicos, en la partida de ese ser querido que amas, en la enfermedad, cuando pienses en la situación difícil con tu pareja o con un hijo a nivel familiar, o cuando pienses incluso en que la vida no tiene sentido, que entras en estados de tristeza profunda, acuérdate
de que Dios sabe lo que estás viviendo. Y ese pensamiento es terapéutico, porque si yo sé que existe un Dios que es infinitamente amoroso, no amoroso, infinitamente amoroso, yo digo, si Dios me permite que yo viva esto, es porque tiene que haber algo detrás de esto que está trabajando para mi felicidad. Y entonces a través de ese pensamiento yo abro mi corazón a la oración y empiezo a encontrar esa paz, esa serenidad que necesito para poder estar bien conmigo mismo. Entonces les voy a dejar un pensamiento para que practiquemos, pongamos en práctica. Yo le llamo a esto que es como una especie de mantra espírita que Juana de Ángeles nos entrega en una obra que sí hace parte de la serie psicológica que es Momentos de Salud. Y el primer pensamiento de los cuatro que les voy a dejar para que lo mediten es este. Yo me levanto en la mañana y me voy a decir a mí mismo, en el espejo, en la cama, donde sea, me voy a decir, yo estoy predestinado a la felicidad y lo voy a lograr mediante mi renovación y la lucha incesante por una sola razón, porque soy hijo de Dios y Dios me ama. Yo estoy predestinado a la felicidad. Y ustedes dirán, y si yo digo eso, se me va a cambiar todo ese día. No, no se va a cambiar todo ese día, pero vas a entrenar tus pensamientos de forma tal que tú sepas que estás hecho, fuiste creado para ser feliz. Vamos a cambiar a través de esos pensamientos el chip mental, porque con tantas noticias negativas y pesimistas que hay, pensamos que no hay forma de salir de ahí. Entonces, yo estoy predestinado a la felicidad y lo voy a lograr, esa felicidad, mediante mi renovación y la lucha constante por ser mejor cada día, puesto que soy un hijo de Dios. Bien, vamos a recordar entonces algo que Jesús dice, porque naturalmente no todo está en la oración. Yo puedo orar, pero después que termine la oración vienen varios retos. Y vamos a recordar algo que el evangelista Mateo nos entrega, cuando narra que luego de Jesús venir, halló durmiendo a los apóstoles y le dijo principalmente a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esa es una historia interesante porque los apóstoles se quedaron dormidos. Imagínense que somos nosotros en una oración y nos quedamos a los 15 minutos dormidos, algo así. Pues bueno, estos tenían una hora y no aguantaron el nivel de Jesús y se quedaron dormidos. Entonces dice Jesús, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y le dice la famosa frase que nosotros conocemos, vigilad y orad para que no entréis en tentación, pues el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí tenemos que hablar de la vigilancia. Yo oro, pero yo tengo que armarme, tengo que tener un escudo. Yo oré y voy bien conectado, pero después que yo oro voy a recibir ataques de todos los puntos. Miren, hay algo que yo siempre hablo con las personas que son netamente espíritas. Todos nosotros sabemos por nuestro pasado que tenemos enemigos espirituales a los que les llamamos obsesores, a un espíritu que yo le pude haber hecho muchísimo daño en el pasado y que hoy quiere torpedearme la reencarnación. Y yo siempre hago la siguiente reflexión. ¿Cuál creen ustedes que es el horario de trabajo de un obsesor? Es decir, ¿a qué hora entra y a qué hora sale? ¿Será que entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde de ese trabajo? No. El horario de trabajo de un obsesor es 24/7. 24 horas al día, como dice una canción acá en Latinoamérica de Juan Luis Guerra, y 7 días a la semana. Como es 24/7, es normal que el espíritu que no me desea el bien porque yo le hice mucho daño va todo el día a tratar de ver cómo me torpedea la reencarnación, que tome malas decisiones. Entonces yo tengo que orar para conectarme con Dios, pero inmediatamente termino la oración, yo me voy a encontrar con muchas situaciones, terceras personas que me van a poner a prueba. Entonces ahí es donde yo tengo que elevar el pensamiento, leer una lectura, no estar cerca de ambientes que no me vayan a construir nada superior. Eso es estar vigilante. Vigilante es yo voy a estar pendiente de todo lo que ocurra. Voy a evitar estos lugares, voy a evitar estas conversaciones, voy a leer para mantenerme en una onda superior, voy a elevar el pensamiento y me voy a mantener constantemente orando. Por eso, el segundo pensamiento que les voy a dejar en ese aspecto es,
Seré el sol del esfuerzo personal y bañado por la divina luz, me recuperaré y seré feliz. Yo puedo equivocarme, pero la forma en cómo yo me levanto después de caerme es lo que realmente me va a definir. Hay una frase de un pensador que se llamó William James, que a mí me parece extraordinaria, que dice, es la forma como tú te hablas cuando te caes lo que define si caíste en un bache o en tu propia tumba. Esa frase siempre me ha parecido extraordinaria. Eres tú con la forma en la que te hablas lo que va a decidir cuando te caes si solamente te caíste en un bachecito o si caíste en tu propia tumba. Yo me puedo equivocar porque soy un ser humano, pero la forma en como yo me hablo y digo, yo voy a seguir y voy a luchar y voy a vigilar y voy a orar, voy a mejorar. Por eso dice Juana, voy a decirme todos los días, yo seré un sol del esfuerzo personal, un sol del esfuerzo, es decir, voy a trabajar cada día por ser mejor. Y a través de ese esfuerzo seré bañado por la luz divina y me voy a recuperar y seré feliz, porque todos nosotros somos seres perfectibles. Viene otro aspecto del que a veces hablamos muy poco, que es la meditación, que nos ayuda muchísimo también. Juan Ángeles dice que nosotros tenemos que entrenarnos en la meditación y nos entrega varios pasos. Lo voy a comentar aquí de manera un poco rápida para que tratemos de ponerlo en práctica. Vamos a comenzar en esos ejercicios de meditación para elevar nuestra vibración y sintonizarnos mejor a meditar diariamente sobre un pensamiento de Jesús. Jesús es el ser más extraordinario que ha pisado la tierra. Y además que es el más extraordinario, es el guía de la humanidad. Hablar de Jesús no es hablar de temas teológicos y religiosos, canzones, porque siempre que hablamos de Jesús, es que si tú hablas de Jesús, eso es religioso, eso suena a iglesia, golpe de pecho. No. Hablar de Jesús es hablar de su vida, de su ejemplo, de lo que hizo, de cómo fue indulgente con la mujer que había sido infiel con su esposo. Hablar de Jesús es hablar de cómo fue también indulgente con María de Magdala, que era considerado como lo peor de la sociedad, porque le dio un valor importante a la mujer. Hablar de Jesús es hablar de que todos merecen dos, tres, cuatro, cinco, seis y tantas oportunidades como sea necesario. Hablar de Jesús es hablar de perdón, porque estando en la cruz, cuando lo habían llevado de una manera ignominiosa a la cruz, dice, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos que entrenarnos en los pensamientos superiores de Jesús. Bajar al hombre que está en la cruz, religioso, de golpe de pecho, de leer hojas, no, a ir al hombre que vive en el día a día, que ama, que comprende, que sirve. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a atender con calma todas aquellas sensaciones que nosotros experimentemos. No vamos a rechazarlas. Es decir, yo hoy tuve un pensamiento y dije que hoy me quiero tomar un whiskycito, me quiero tomar un tequila, me quiero tomar, no sé, o quiero fumarme un cigarrillito. Entonces no voy a decir, ay, yo soy un pecador, yo soy lo peor porque tuve este pensamiento. No, lo vas a asimilar y no vas a luchar contra él. Oye, sí, yo, la verdad es que yo tengo estos pensamientos, estos hábitos, pero yo los voy a cambiar. Lo que voy a hacer es que, dice Juana de Ángelis, voy a cambiar esos pensamientos, porque cuando nosotros luchamos contra nuestros pensamientos, perdemos la pelea. La batalla la perdemos. Yo no voy a hacer esto, no lo voy a hacer esto, y pareciera que hiciéramos lo contrario. Entonces no vamos a luchar contra los pensamientos, los vamos a aceptar y les voy a decir con calma, ustedes están aquí, yo los voy a reemplazar, yo no voy a pelear con ustedes. Tres, al meditar sobre todo esto, voy a estar atento, me voy a distender, no voy a estar tenso, me voy a concentrar cómodamente, no tanto de forma tal que me duerma, me voy a relajar y de esa forma voy a empezar a reflexionar sobre varias cosas que tienen que ver con mi vida, para finalmente reunir todos los esfuerzos para vencer mis malas inclinaciones. Si recuerdan aquella sabia frase de Allan Kardec en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, cuando habla de los buenos espíritas, que dice, verdadero espírita se reconoce por su transformación moral
y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Voy a traer un pensamiento superior de Jesús. Si una persona no es espírita, yo esto también lo hago con personas que no son espíritas, trae un pensamiento de Mahoma, de Moisés, del que tú quieras, pero que sea un pensamiento superior. Y vas a tratar de aplicarlo. Luego vas a analizar los pensamientos y las emociones que estás experimentando y no vas a luchar con ellas, las vas a aceptar que vienen y vas a ver cómo las vas a transformar. Tres, vas a meditar sobre eso de una manera tranquila, distendida, para que al final yo reúna todos los esfuerzos de poder superar eso que sé que no está bien en mí. Esto es meditación. Meditación no es durar una hora sentado como un Buda, ya sea a través de meditaciones guiadas o no, que se puedan volver incluso tediosas y luego levantarme como si nada hubiese ocurrido. La meditación implica reflexión. Entonces, Juana, hablando de la meditación, nos dice que nosotros tenemos que aprender a invadir nuestra mente. Tenemos que hacer un viaje interior. Tenemos que aprender a reflexionar sin censura y sin juzgar. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a conclusiones equilibradas. Entonces voy a hacer un viaje interior. ¿Qué es lo que yo realmente soy? Me voy a desnudar interiormente y voy a empezar a través de la meditación a conocer cómo pienso, cómo siento de una manera tranquila. Ni me voy a fustigar dándome palo, que yo soy lo peor, que yo soy un pecador, que yo estoy mal, que yo no. Ni tampoco voy a ir al otro extremo. Yo sí soy bueno, yo sí soy amoroso. Es decir, voy a desnudarme tal y como soy. Y ella da estos pasos. Vamos a respirar con calma sintiendo el aire que bendice nuestra vida. La respiración es importantísimo para todo. Tanto es que la respiración nos puede ayudar incluso a solucionar problemas de salud. Dos, voy a procurar la compañía de personas moralmente sanas y sabias que me armonicen. Si yo no voy a estar al lado de personas que todo el día están hablando mal de los demás, que están juzgando, que están criticando, que tienen vicios, yo voy a tratar de rodearme de personas que me ayuden a mí a elevarme moralmente. No voy a luchar contra los pensamientos, como dije. Lo que voy a hacer es que los voy a conquistar con paciencia. Cuando yo haga eso, dice Juana, va a ser tan natural todo, todo va a ser tan natural que se va a convertir en un hábito. Entonces, ante cualquier desafío, cualquier situación compleja que experimentemos, vamos a ser conducidos a esa idea predominante de que hay que meditar. Entonces viene la situación difícil y ya yo me voy a empezar a habituar que cuando viene el problema yo no voy a reaccionar, se va a acabar el mundo, estoy mal, todo va a terminar mal, sino que como me voy a empezar a habituar a la oración, a la vigilancia, a la meditación, que cuando venga la situación difícil voy a recurrir a ellas para tranquilizarme y voy a analizar todo con más tranquilidad, con más discernimiento. Yo siempre recuerdo en una tarea mediúnica que tuvimos acá en nuestra institución, una tarea que nosotros le llamamos tarea de tratamiento físico-espiritual, en la que mediums que tienen esa facultad de recibir médicos espirituales asisten a personas que tienen problemáticas de diversa índole. Yo recuerdo que una persona llegó ese día y esa persona llegó súper angustiada porque tenía problemas de salud. Y a través de uno de los mediums de nuestra casa se comunicó un médico espiritual y el médico espiritual le dijo a él en ese momento, ¿qué es lo que te angustia? Dice, pues estoy muy preocupado porque los médicos me han detectado varios problemas de salud y eso me tiene angustiado. Entonces, el espíritu, un espíritu superior, que también tiene un buen sentido del amor, le dijo, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Dice, que desencarnes. Y ya yo estoy desencarnado y te estoy aquí hablando, le dijo. Lo recuerdo con mucha claridad. Le dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Le dice, el que estaba angustiado. Que desencarnes. Pues bien, yo estoy desencarnado y aquí te estoy hablando diciéndote que tengas más fe. Y siempre que recuerdo eso digo, es cierto, uno se angustia y a la final, ¿cuántas veces hemos desencarnado ya? Y ustedes saben qué es lo interesante, que varios meses después de esa comunicación, esa persona desencarnó. Y varios meses después se comunicó a decir que ya estaba bien en el mundo espiritual. Entonces, siempre recuerdo esa anécdota como que a veces uno se angustia viendo cosas que materialmente son terribles cuando en el fondo no lo son. Y es la forma en cómo tenemos que ver la vida. Entonces, les doy el tercer pensamiento de la noche allá para ustedes, de la tarde para mí, para que lo tomemos.
Escojo la opción de la felicidad. No voy a ceder al marasmo, a las circunstancias perturbadoras a las que me acostumbré. Yo soy vida en crecimiento. Vamos a escoger la opción de la felicidad y me voy a levantar de ese sueño, de esa modorra en el que me encuentro en una zona de confort, que siempre hago lo mismo, yo no voy a cambiar mis hábitos, porque es que eso de ser espírita, de luchar contra las malas inclinaciones es muy difícil. No, vamos a movernos, sacudirnos y decir, yo voy a cambiar porque yo voy a decidir ser feliz porque yo soy vida en crecimiento. Así que repetírselo, creerse el cuento para poder cambiar de actitudes. Entonces, vamos a ir ya concretando para ir ya finalizando este estudio. Primero con una reflexión que el espíritu de Manuel nos entrega. Dice Manuel, caminar de la cuna a la tumba bajo los golpes de la tentación es natural. Caminar desde que nacemos hasta que desencarnamos bajo los golpes de la tentación es natural. Yo bromeo un poco acá, sobre todo cuando hablo con los jóvenes, hasta los jóvenes acá les llamamos 20, 25 años. Nosotros cuando nacemos sonreímos, somos lindos, gorditos, otros delgaditos, somos todos tiernecitos. Pero uno no se imagina cuando tiene 6 mesecitos que está gateando las sorpresas que le trae la vida. Uno está caminando, todo es sencillo, todo es agradable hasta que llega el primer golpecito de la vida. Y pareciera como si uno se subiera a un ring de boxeo y a veces la vida lo coge con unos guantes a uno y le da unas golpizas a uno que uno dice, ya no puedo más. Pero es normal. ¿Por qué es normal? Porque estamos en un mundo de pruebas y de expiaciones. Entonces es normal que vamos a ser golpeados bajo varias situaciones, especialmente las de tentaciones, que lo que significa eso es que vamos a estar un poco orientados a tomar a veces malas decisiones, pero es por el nivel en el que nos encontramos. Pero Emmanuel dice, no obstante, vamos a recordar las enseñanzas de Jesús que nos invitó a vigilar y orar. Pues más vale llorar bajo los aguijones de la resistencia que sonreír bajo los narcóticos de la caída. Esta es una frase así como de estado de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Más vale llorar bajo los aguijones de la resistencia que sonreír bajo los narcóticos de la caída. Es preferible que yo aguante, estoy recibiendo golpe, aguanto, me mantengo con fe y recibo el golpecito abajito en la cara y me aguanto ahí, a que yo ceda y decida hacer cosas que no están bien y quede como anestesiado con narcóticos que realmente me van a llevar a una caída profunda, perturbaciones. Entonces es claro que todos, estando en un mundo de pruebas y de expiaciones, vamos a ser tentados, puestos a prueba, van a haber situaciones difíciles, pero a través de la vigilancia, a través de la oración, a través del estudio, a través de la meditación, vamos a lograr subir nuestro patrón o padrón vibratorio y a través de esa subida de nuestro padrón vibratorio vamos a lograr una mejor sintonía espiritual con nuestros guías espirituales y con Dios. Entonces, cuando eso ocurre, recordando las palabras de Becerra de Meneses, vamos a caminar, a transitar en caminos de luz. Y quien camina en vías de luz jamás se tropieza con los obstáculos. Jamás. Nosotros tenemos que transitar en caminos de luz. Si ahora no estamos en caminos de luz, ¿qué pasa cuando uno está en un camino bien oscuro? Estoy en un cuarto oscuro o en una calle muy oscura. Yo busco una lámpara, enciendo una vela. Yo tengo que buscar la luz porque nadie se siente cómodo caminando en medio de la oscuridad. Se va a tropezar con cualquier cosa. Entonces, a través del tránsito por los caminos de luz, yo voy a evitar tropezarme porque voy a ver todo con más claridad. Eso es lo que ocurre con la oscuridad desde el punto de vista espiritual. Entonces, para finalizar, les voy a dejar esta frase. Es la última meditación que nos entrega Juana de Ángeles. El equilibrio divino me tocó suavemente. El equilibrio divino me tocó suavemente, como la primavera
que acaricia el capullo de rosa y me ha hecho florecer totalmente. Entonces, hermosísimo esta expresión de Juana Ángeles. El equilibrio divino me tocó suavemente. ¿Cómo lo hace la primavera cuando acaricia el capullo de la rosa? Y a través de ese toque del equilibrio divino, voy a empezar a florecer, porque voy a elevar la forma en cómo pienso, cómo siento y cómo me irradio hacia los demás. Y a través de eso voy a sintonizarme con la fuente suprema del amor, que es Dios. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por haberme escuchado en este estudio. Si alguna pregunta, algún comentario, pues bienvenido sea. Muchas gracias, José Ángel. La verdad que yo me iba apuntando cosillas, pero conforme ibas desarrollando, he tenido que borrarlas porque lo ibas esclareciendo todo bastante bien. Así que bueno, si hay alguien que tenga alguna duda o alguna inquietud, pues es el momento. Muy buenas, José Ángel. Buenas. Eh, Me llamo José Antonio y has comentado cómo es el tema de vibración y sintonía, ¿no? Que cada uno producimos unas ondas vibratorias donde pueden ser más cortas o más largas, y pero también se oye de que esos pensamientos producen ondas, pero también en el plano espiritual se producen unas imágenes, ¿no? A lo que me refiero es, claro, que desde el plano espiritual, los hermanos espirituales también sienten esas vibraciones, pero también ven esas imágenes que producen esas ondas, ¿no? Entonces, claro, en el plano material se podrá engañar, pero desde el plano espiritual es imposible engañar a nuestros pensamientos, porque están produciendo unas ondas y unas imágenes, ¿verdad? Sí, es lo que acá en términos espíritas les llamamos, y André Luis lo desarrolla, formas pensamiento. Cuando nosotros pensamos, ese pensamiento a veces puede crear formas que pueden ser palpables, perceptibles para los espíritus, y eso, como dices tú muy bien, José, eso al mundo espiritual no se le puede ocultar. También a veces, dependiendo de la forma en cómo estemos pensando, podemos generar idioplastías, que es algo parecido a las formas pensamientos y que básicamente lo que va a hacer es graficar la forma en cómo estamos pensando. Entonces, si yo estoy pensando en fulano de tal que me hizo mucho odio, yo puedo estar proyectando a través de esas formas pensamientos nubes con rayos o una energía muy densa que va a ser muy fácilmente detectable por los espíritus que se encuentran desencarnados. Esta también es otra de las razones por la cual tenemos que mejorar nuestros pensamientos, porque como decía, Juan Ángel habla del recto pensar. Yo puedo estar repartiendo un platico de sopa ayudando a los niños, a los ancianos, pero por dentro puedo ser un volcán. ¿Repartir el plato de sopa está bien? Pues claro que está bien, pero algo no está bien en tu interior aunque estés haciendo esa caridad, esa obra de beneficencia. Entonces, lo correcto es que las dos vayan de la mano, que la forma como yo pienso vaya de la mano con la forma como actúe, que no me vaya a convertir en una persona que visita obras sociales, que sirve, pero que interiormente no se encuentra bien, porque recuerden, esto lo dice Kardec y lo recuerdan constantemente los espíritus superiores. El trabajo más importante de todos nosotros es la transformación moral. Eso es lo más importante. Lo más importante, es decir, superar nuestras imperfecciones morales y dominar nuestras malas inclinaciones. Ese es el trabajo más importante. Entonces, efectivamente, para eso hay que mejorar la calidad de nuestros pensamientos. Muchas gracias. Otra cosilla. Has comentado que con la oración lo que hacemos es producir como un rayo de luz desde dentro hacia afuera, ¿no? ¿Es? Y no he entendido mal. Y Pensaba así. yo que pensaba yo que con la oración lo que hacíamos era percibir ese rayo de luz que se produce en la oración, que es como desde el plano espiritual más elevado, nos irradian. Y nosotros éramos como que también ese rayo de luz podías potenciarlo desprendiéndolo con ese pensamiento elevado que produce la oración. Las dos cosas son ciertas y es una pregunta interesante, pero las dos cosas son ciertas. Cuando nosotros oramos, nosotros recibimos
vibraciones, pensamientos, ayuda del mundo espiritual, pero principalmente de Dios. Esa es una luz que nos llega a nosotros. Pero lo interesante es que esa luz nos ayuda, pero la luz que realmente nos libera a nosotros, nos equilibra, es la que yo logro transformar en luz interior. A ver, tendría que idearme una gráfica, es como viene la luz desde lo alto, ella llega, me ayuda y esa luz me penetra a mí, llega a mi interior y esa luz tiene una transformación que va a depender de mí. Cuando esa luz llega a mí, yo me apropio de ella, la que va a salir transformada es la luz que yo le di mi toquecito. Esa luz que sale de mí cuando yo oro, en la que yo me abro tal como soy, es la que me va a ayudar a mí a equilibrarme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo orar, Dios siempre que nosotros oramos recibimos ayuda, siempre, no importa si es el criminal el que sea, la ayuda llega. Pero si yo me quedo solamente en la oración y luego que haga la oración estoy discutiendo, estoy peleando, estoy generando dificultades, envicios, o sea, recibo la ayuda en la oración, pero después hago cosas que no son, esa luz llega pero realmente se fuma, no sale. La luz que sale de mi interior es la que se va a traducir realmente en una luz liberadora. Entonces, si no he entendido más, es como nosotros recibimos con la oración la luz que es como se transmite universalmente, ¿no? Pero luego la transformamos personalmente dependiendo la oración que hagamos, la forma de elevación espiritual que tengamos y todo eso, ¿no? Si no he entendido mal. Cómo nos conectemos, nos sintonicemos, Es así como es. lo hacemos personal, ese rayo de luz que recibimos y lo impulsamos personalmente dependiendo de nuestro estado actual en la oración, en el pensamiento y todo eso. Sustentado también por lo que hagamos después. O sea, mirando la oración como varias oraciones, va a estar sustentado también por eso. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues alguna pregunta más y si no, pues dejamos que descanse nuestro amigo José Ángel, que nos haga una oración de cierre, que nos Ok, armonicemos, que vibremos para tener un buen sueño. A él le queda todavía un ratito de día, seguro. bastante todavía. Sí, sí. Bueno, no, y desearles lo mejor, que sigan trabajando, manteniéndose unidos. Si me pidieran una recomendación, les diría que en el espiritismo, en el trabajo que se hace dentro de las filas espíritas, los números no importan, la cantidad no importa. Si hay tres, cuatro, cinco, seis personas comprometidas con esta causa, tratando de ser mejores cada día, de llegar a aquellas personas que necesitan de consuelo, de ayuda, ahí están cumpliendo la tarea. Y el propio Gardel lo dice, a veces es mejor un grupo muy pequeño que uno muy grande donde las cosas se pueden hacer un poco más complejas. Entonces, invitarlos a que sigan trabajando sin desanimarse, manteniéndose firmes, que eso en la contabilidad divina se está reportando. Ahí van los bonos horas de todos ustedes, se van sumando de a poquito. Entonces, Muchas gracias. Yo eso los también quiero ojos, darle las gracias a José ah, Ángel, muchas gracias y magnífica conferencia. Están muy agradecidos porque de vez en cuando nos acompañan, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Este es un grupo pequeño, pero de todo corazón, pues te queremos agradecer estos momentos tan hermosos que hemos compartido, con nosotros, ¿no? Así que muchas gracias, hasta otra ocasión, ¿no? Esperemos que vayas de vez en cuando, pues poder compartir estos momentos contigo. Muchas gracias. muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, a elevar el pensamiento, a abrir el corazón para agradecer a Dios, al Padre Supremo de la vida, por esta gran oportunidad que nos ha ofrecido a todos de estar aquí reunidos como amigos, como compañeros, por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir experiencias como trabajadores espíritas. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes para que cada día a través de nuestro esfuerzo personal podamos elevarnos
lograr esa sintonía que nos permita estar equilibrados y armonizados. Te pedimos en estos momentos que ilumines a todos estos hermanos y compañeros en España, que les bendigas en su trabajo espiritual, a su grupo de estudio espírita, a su centro de estudios espíritas, para que les fortalezcas, les ayudes a seguir creciendo, pero principalmente en el área espiritual. Que los guías espirituales del movimiento espírita español, como Amalia Domingo Soler, les inspire, les apoyen y les acompañen para seguir siempre adelante, trabajando por ser esos verdaderos espíritas que tú deseas que sean. Ilumínanos a todos, Señor, bendícenos y ampáranos para que siempre nos mantengamos unidos con la fuerza del amor, con la seguridad de que hemos sido asistidos y acompañamos. Agradecemos infinitamente por este espacio. Que así sea. Sí sea. Bueno, gracias a Dios una vez más por la invitación y bueno, desear